Mis amados hermanos, vamos a leer un brevísimo pasaje, un pasaje que es muy conocido por todos y por cada uno de ustedes, y es el pasaje de Mateo capítulo 6. Es un pasaje cuyo título en sus Biblias se encuentran No os afanéis. Este título, si bien ustedes bien lo saben, este título, si bien no es inspirado, en realidad nos sirve de una ayuda, en la mayoría de los casos, claro está, no en todos, nos sirve como una ayuda para que nosotros podamos poner en contexto lo que viene a continuación. Hermanos, lo que viene a continuación, palabras de nuestro mismísimo Salvador, palabras de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Hermanos, puede que ustedes de alguna manera no crean lo que yo les digo. Claro, espero, si lo que yo les digo no está sujeto, sustentado en la palabra del Señor, puede que usted no le crea a un gran amigo suyo, porque en última de cuenta lo ha pescado diciendo una mentira y usted ya no le tiene confianza. Puede que eso sea una realidad. Puede que la realidad sea tan triste de que usted no le crea a su hijo porque su hijo le ha dicho tantas mentiras que en realidad es ya difícil creer. Pero hermanos, no creer las palabras de Dios, eso se constituye en un pecado, y en un pecado de índole reprochable, en un pecado gravísimo, en un pecado muy serio, por decir lo que es poco. Así que, estimado amigo, si yo le digo, crea lo que yo le voy a decir o crea que mañana le voy a ayudar, bueno, nosotros tenemos la palabra del cristiano sí, sí, su sí es un sí, su no es un no. Últimamente nuestra confianza está en el Señor, pero que usted no crea lo que Dios le dice, que usted a causa de esa incredulidad esté afanoso por lo que Dios le dice, sí es un acto pecaminoso, sí es un acto en el que nosotros deberíamos o del que nosotros deberíamos arrepentirnos y de manera pronta. He aquí las palabras del Señor. Mateo capítulo 6, comenzamos la breve lectura en el versículo 25. Mateo 6:25 dice la gloriosa palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y a continuación nuestro bendito Señor Jesucristo dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, mire lo tremendo, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, quién de ustedes podrá añadir a su estatura un solo codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ustedes tienen, mis hermanos, sus Biblias, las tienen enfrente de ustedes. Si ustedes se fijan, cuando comenzamos la lectura de este pasaje en el versículo 25 nos dice, no os afanéis, palabras de Cristo, no son palabras mías, hermanos, palabras de Cristo, no os afanéis. Y continúa con su discurso nuestro Señor dando las razones, razonando con su audiencia y esgrimiendo las razones del por qué ellos no deberían afanarse. Pero en ese pasaje también encontramos que el Señor decide terminarlo con la misma exhortación
con la que lo comienza. Así que, es decir, después de haberos esgrimido todas estas razones, después de haberos alentado con todas estas cuestiones, después de haberos hecho caer en la cuenta de cuán fidedignas son las promesas del Señor y de cómo Dios es benévolo y benigno, aún con quienes no creen en ellos, aún con los animales del campo, termina diciendo, así que, es decir, en virtud de todo el razonamiento anterior, no os afanéis por el día de mañana. Es un pasaje hermoso, hermanos. Nos habla del afán. Sí, comienza con la exhortación, no os afanéis, y termina con la exhortación, no os afanéis. Así que la palabra clave de nuestra meditación en la noche de hoy es precisamente esa, el afán. El afán. El afán es una palabra que ocurre 19 veces, o más o menos 19 veces, en la escritura, más particularmente en la traducción Reina Valera del 60. Es una palabra que podría definirse, hermanos, y quiero que me preste mucha atención. Esa palabra afán bien podría definirse en términos de ansiedad, en términos de intranquilidad, de inquietud frente a una situación. De hecho, la palabra afán, como les suelo decir, la palabra afán en el original griego proyecta la idea de una persona o proyecta la imagen de una persona que está inquieta y perturbada frente a cierta situación. De una persona inquieta o perturbada frente a una situación. Mis hermanos, y de la misma manera que decíamos hace poco, ¿quién de nosotros no ha enfermado? ¿Se acuerdan? Lo decíamos el día del Señor pasado. ¿Quién de nosotros no ha enfermado? ¿Quién de nosotros puede decir no he enfermado? Bueno, en esa misma línea de pensamientos, ahora nosotros creo que también todos podemos decir, ¿quién entre nosotros no se ha afanado por algo o quién no ha estado ansioso frente a una situación? El punto es, mis hermanos, nos hemos inquietado, nos hemos angustiado, nos hemos afanado. Ese es el punto. Hermanos, yo creo que debemos comenzar siendo humildes. Sí, somos hijos del Dios Altísimo. Sí, tenemos a nuestra disposición toda la gracia que el Señor quiera dispensar desde su trono. Sí, tenemos como herencia todas las bendiciones que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario y de la que somos hechos partícipes mediante nuestra unión a Cristo por medio de la fe. Sí, sí, somos un pueblo privilegiado. Sí, hermanos, pero aún así somos un pueblo, somos individuos que aún pecan. Y uno de esos pecados es el afán, hermanos. Yo quiero, querido hermano, quiero apelar a tu corazón en la noche de hoy. Y quiero que razones conmigo, porque en realidad el afán no es algo que nosotros deberíamos considerar como normal. Ah, sí. Y usualmente el razonamiento es de índole barato, de índole burdo. Ah, sí. ¿Quién no se preocupa? Ah, sí. Mira el mundo cómo está preocupado. ¿Por qué yo no he de preocuparme? Hermanos queridos, si bien admitimos que sí, como creyentes nos hemos preocupado, nos hemos afanado y en algunas ocasiones nos hemos angustiado y eso lo admitimos de manera humilde delante del Señor, hermanos, no por esa razón podemos ahora decir, bueno, el afán es algo normal, es algo inherente de la vida humana y entonces yo lo voy a considerar, a catalogar como algo normal. De nuevo, sí. En algunas ocasiones nos afanamos, pero eso no nos debe llevar a creernos la mentira de que todo afán es legítimo, de que todo afán es permitido y es normal. De hecho, la mayoría de nuestros afanes son de índole pecaminoso. La mayoría de tu afán, estimado hermano, quizás también sea de índole pecaminoso. Hermanos, quiero que razonemos alrededor de los siguientes pensamientos. ¿Por qué las personas se afanan? ¿Por qué? Bueno, algunos se afanan, por ejemplo, por poner ejemplos particulares, por llegar al trabajo porque
les ha cogido la tarde y el jefe se va a molestar. Entonces, este tipo de personas están afanadas cada mañana en llegar a sus trabajos a tiempo porque durmieron más de lo que debieron haber dormido y ahora saben que sus jefes se van a molestar. Entonces, hay algunas personas que viven afanadas, lamentablemente, cada día, cada mañana. ¿Por qué? Por una mala administración del tiempo. Llegan a sus casas, se ocupan de otras cuestiones, no se ocupan en lo que se deben ocupar, se ponen a ver esto, se ponen a ver lo otro, se trasnochan, entonces deben recuperar ese tiempo de descanso, se levantan más tarde y entonces ahí comienzan el día mal. Es decir, lo comienzan afanados. Tengo que llegar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Bueno, y los mismos que llegan tarde al trabajo, salen ahora, por ende, tarde del trabajo y ahora, por ponerles un ejemplo puntual, ahora se afanan en llegar a tiempo al supermercado porque se lo van a cerrar. Es decir, la mala administración del tiempo trae consecuencias en tu vida y en la mía, y una de esas consecuencias es el afán. Y esto, solamente por ponerles un ejemplo, mis amados hermanos, la persona que no administra bien el tiempo se levanta a las horas que no se debe levantar, está afanado por llegar al trabajo, está afanado por salir del trabajo, hacer otras cosas, y entonces muchos de ellos, hermanos, también se afanan. También se afanan porque tienen que llegar al supermercado, por ejemplo, a tiempo porque se los van a cerrar, pero no están tan afanados por llegar al supermercado, sino que están afanados por si el dinero que llevan les va a alcanzar para comprar las cosas que necesiten. Y aquí entonces hablamos de otro afán o de la causa de otro afán. Y esto es evidente. La causa o una de las causas más grandes del afán es la mala administración del tiempo. Y otra, preste atención, de las causas más prominentes del afán entre las personas es la mala administración del dinero. Entonces, claro, espero que vean el punto, mis hermanos. Afán por administrar mal el tiempo. A toda hora estoy afanado, estoy alcanzado, estoy angustiado, me va a coger la noche, no voy a cumplir esta cita, no voy a poder llegar a tal parte. Afán por eso. Y afán por la mala administración del dinero. No voy a poder pagar esto, no voy a poder pagar lo otro. ¿Por qué? Porque ya vienen consecuencias del pasado de la mala administración del dinero. Hermanos, se los he dicho. Nuestro tiempo es un don de Dios para nosotros. Nuestro dinero, independiente del que cada uno de nosotros tenga, es un don de Dios para nosotros. Es un regalo que Dios nos hace. Por tanto, somos responsables de administrar bien tanto nuestro tiempo como nuestro dinero. Y cuánto más, hermanos, si hemos podido apreciar que muchos o gran parte de los afanes que nos agobian vienen como consecuencia de no administrar bien nuestro tiempo o nuestro dinero. Pero, ¿por qué otras cosas puede surgir el afán? Ahora hablamos de un afán que es excesivamente más pecaminoso. El afán por la mala administración de nuestro dinero y por la mala administración de nuestro tiempo es pecaminoso en sí. ¿Por qué? Porque no hemos hecho uso o un correcto uso, sabio y prudente uso de los dones, de las bendiciones que Dios nos da. Si eso es pecaminoso, yo quiero que ustedes vean cuán pecaminoso es el tipo de afán que tienen muchas personas por tener más dinero. Eso es más pecaminoso. No que lo otro no lo sea, no. Lo otro lo es, pero esto es aún más pecaminoso. Alguien podría decir, oh, no, eso no se ve entre los cristianos. Yo les digo algo. No se debería ver entre los cristianos, pero es una penosa realidad de que muchos de los que verdaderamente profesan la fe en el Señor Jesucristo están afanados por conseguir dinero. Escuchen, no tienen necesidad, pero están afanados por conseguir dinero so pretexto, oh, no, quiero hacer una cosa, oh, no, quiero darle mejor vida a esto, oh, no, quiero ahorrar. Hermanos, darle mejor vida a nuestras familias es algo válido, es algo permitido, es algo loable. Querer ahorrar es algo permitido, es algo loable, absolutamente. Pero tengamos cuidado de que no estemos cultivando una avaricia en nuestros corazones so pretexto de cosas que son permitidas. Ese es el punto.
Entonces hay personas que quieren más dinero. Quieren más dinero. ¿Por qué? Hermanos, no porque precisamente lo quieran poner a disposición de la obra del Señor, o no porque precisamente quieran ponerlo a disposición del beneficio de sus familias, sino porque quieren tener más poder adquisitivo. Ese es el punto. Quiero más dinero porque quiero tener más poder adquisitivo. Hermanos, y no precisamente para comprar lo que es básico, sino para comprar llantas más anchas para el carro, muebles más bonitos y lujosos para la casa, una mejor ropa, una ropa más vistosa, esto y lo otro. Hermanos queridos, y en ese contexto es en el que nosotros venimos. En ese contexto es en el que nosotros venimos a considerar el pasaje de Mateo capítulo 6. Porque Mateo capítulo 6 no nos habla ni de lujos, no nos habla de cuestiones mundanas ni pasajeras, nos habla de aquellas cosas que son básicas y necesarias para honrar a Dios, aún desde la perspectiva material. Y son dos cosas. Es el alimento y es el vestido. Alimento y vestido. Y el Señor Jesucristo, ustedes lo acaban de leer, el Señor Jesucristo habla del alimento y hace una hipérbole y les dice, ¿ustedes por qué se afanan por el alimento del día de mañana? Consideren los animales, Los animales no tienen ni alma, no tienen relación con Dios, no se comunican con Dios, no oran a Dios. Dios no vino para redimir los animales, Dios vino para redimir a los suyos. Y aún así el Señor les dice, consideren los animales. Son parte de esa hermosa creación del Altísimo. Adornan la creación del Altísimo, pero no son los hijos del Altísimo y aún así, a diario no les falta el alimento. Porque ustedes están afanados por algo que Dios juró por sí mismo darles. Y luego nos habla del vestido. Y vuelve a colocar, hermano, una hermosa hipérbole. Vuelve a decir, consideren los lirios del campo. Hermanos, los lirios del campo no tienen alma, no se comunican con el Señor, no oran a Dios. El Señor Jesucristo no vino para redimir los lirios del campo. Los lirios del campo adornan la creación del Señor. Y de nuevo, en esa misma línea de pensamiento, el Señor Jesucristo dice, consideren las plantas. Miren cuál hermosa es su vestimenta. ¿Por qué, si ellos no son hijos de Dios, porque ustedes como hijos de Dios se afanan y se preocupan por aquello que van a vestir el día de mañana? Espero que noten el punto, hermanos. Ni los animales ni las plantas son hijos de Dios y ellos no se preocupan. Es una manera muy hermosa en la que el Señor Jesucristo nos explica el no afanarnos. Ellos no son hijos de Dios y ellos no se preocupan. Y Dios provee la hermosura, la hermosa vestimenta para los lirios y también provee el alimento para los pajarillos. Y si ellos, no siendo hijos de Dios, son cuidados, alimentados, protegidos por el Señor, ¿cuánto más ustedes que sí lo son? Y a continuación nos dice algo tremendo. Nos dice, hombres de poca fe, versículo 30, hombres de poca fe, hombres de poca fe, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque poca fe es no creer que Dios nos dice hoy, no os afanéis, porque yo os proveeré y porque yo os vestiré. Eso es tener poca fe, hermanos. Eso es tener poca fe. Hermanos, pero quiero que notemos algo en lo que quizás no hemos meditado mucho. Hasta aquí no hay nada nuevo debajo del sol. Muchos de ustedes, en especial los que asisten a Gracia Redentora ya hace algunos años, me han escuchado, si bien no este mismo sermón, porque no es el mismo, han escuchado esta misma explicación, por supuesto, puesta de maneras diferentes. Pero en lo que poco meditamos es en lo que dice a continuación, hombres de poca fe. No hará mucho más a vosotros. Es decir, hermanos, quiero que vean en esto. Aquí no hay una promesa para la prosperidad, ni para el lujo, ni para los adornos, ni para tener más cosas de las que necesitamos. No. Pero aquí el Señor nos está diciendo que el Señor nos hará a nosotros, sus hijos, mucho más
de lo que les hace a los lirios del campo y mucho más del favor que les hace a los pajarillos del cielo. En otras palabras, hermanos, aquí es cuando entendemos que cuando vamos a nuestras alacenas y vemos más del pan que tenemos, aquí se está cumpliendo esta promesa, porque el Señor efectivamente nos ha dado más, nos ha hecho favores más grandes que simplemente darnos el pan. Yo quiero que alguno de ustedes, mis hermanos, yo quiero que alguno de ustedes, de manera pública, y no, por favor, no sienta temor de este desafío, yo quiero que alguno de ustedes de manera pública afirme qué día de usted como creyente le ha faltado el pan. ¿Qué día de usted como creyente le ha faltado el pan? ¿O qué día de usted como creyente no ha podido salir a la calle porque no tiene nada que ponerse? Hermanos, Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y hermanos, Él nos dice, no nos afanemos, no nos afanemos. Mis hermanos, en tiempos donde hay afán por comprar alimentos, afán por guardar alimentos, afán por salir a la calle, afán por hacer, afán por no hacer, afán por protegerse, afán por hacer una cosa, afán por comprar alcohol, afán por no salir, afán por... En las circunstancias en las que el afán está gobernando al mundo, hermanos queridos, yo creo que uno de los más grandes y más dulces bálsamos que nosotros podemos encontrar, que nosotros podemos verter sobre nuestras almas, es el bálsamo de las palabras del Señor que hoy nos dice, no os afanéis. Si yo soy benévolo con el animal, por quien no vine a dar mi vida, ¿no seré más benévolo contigo? Que sé que eres un hombre o una mujer, que sé que tienes necesidades, que sé que tienes bocas que alimentar. Hermanos, ¿no es eso cierto? Hermanos, somos hombres y mujeres de poca fe. Y no deberíamos simplemente asentir diciendo, tiene toda la razón, pastor, tiene toda la razón. Deberíamos venir prontos delante del Señor y avergonzados, hermanos, porque Dios juró por sí mismo darnos el pan y darnos el alimento. Pero existe otra cosa, mis hermanos, en la que debemos meditar también en la noche de hoy. Y quiero que vengan conmigo al versículo 25. Dice el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. El mundo en este instante está afanado por encontrar una vacuna, afanado por encontrar un tratamiento, afanado los gobiernos para que esto no se les salga de las manos, los médicos afanados a que los pacientes se vayan recuperando y vayan saliendo para que otros vayan entrando. El afán está gobernando el mundo y el mundo está afanado por no morir, hermanos. Hermanos, ese deseo de vivir no es malo, como ya lo decíamos y no vamos a volver a hablar. Pero en un mundo gobernado por el afán y gobernado por personas que están afanadas, nosotros deberíamos hallar gran consuelo en las palabras de Cristo. No nos afanemos por nuestra vida. Hermanos, esto no implica que no seamos cuidadosos con las normas, con las cuestiones con las que debemos ser cuidadosos. Estas palabras, no os afanéis por vuestra vida, no las apliquemos a nuestro contexto, saliendo a la calle y juntándonos con otras 30 personas. No tentemos a Dios, seamos cuidadosos, seamos inteligentes, seamos sabios con las recomendaciones que nos dan las instituciones, hermanos. No os afanéis, es una promesa para aquellos que tienen la certeza de que en las manos del Dios omnipotente reposan sus vidas. Si eso es verdad, si en las manos del Dios altísimo reposa tu vida, ¿por qué estáis afanados? Y en ese orden de ideas el Señor nos dice, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida porque nadie, escuchen bien esto, nadie
podrá cambiar el designio eterno de Dios para con su vida. Nadie. ¿Y cómo lo podemos probar? Por las palabras del Señor Jesucristo. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane? Es decir, esta es una pregunta retórica en la que el Señor Jesucristo nos está diciendo, no hay punto en afanarse, no hay punto en angustiarse, no hay punto en intranquilizarse. ¿Por qué? Por lo que nos dice el Señor Jesucristo. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Alguien podría decir, bueno, pastor, yo no estoy afanado por crecer más. ¿Cierto? La aplicación, todos la conocemos, la aplicación va mucho más allá de lo que el Señor Jesucristo nos dice. De la misma manera como es literalmente imposible que yo me afane ahora haciendo ejercicio para crecer 1 centímetro más, así también, estimados hermanos, no vale la pena que nosotros nos angustiemos, que nosotros nos perdamos el sosiego, la calma y la tranquilidad por preservar nuestras vidas. Escúchenme en esto, no les estoy diciendo de no ocuparnos en obedecer, en colocarnos el tapaboca, en limpiarnos nuestras manos, en ser súper pulcros, súper prudentes, con todas las recomendaciones que estoy seguro nosotros ya conocemos. No les estoy diciendo eso. Lo que les estoy diciendo, hermanos queridos, es ¿cuál es el punto en afanarnos por vivir 2 días más de vida cuando nuestros días están contados por la sabia o por el sabio espíritu del Dios vivo, hermanos? No nos afanemos por nuestras vidas. Hermanos, insisto, para evitar que haya un malentendido. No es no ser cuidadosos, etcétera, etcétera. Es no angustiarnos, no perder la calma, la paz y el sosiego que Dios nos da, pensando en que nos vamos a morir o que vamos a vivir. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque, hermanos, sabemos que tenemos que morir algún día, que nos debemos cuidar, que es deber nuestro preservar nuestras vidas, que es deber nuestro preservar la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestras madres, de nuestros familiares, que es deber nuestro asearnos, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, no debemos afanarnos por nuestras vidas. Dios tiene tu vida y la mía en sus manos y nada permitirá a Dios que suceda que Él no quiera que afecte nuestras vidas. Hermanos, si usted me dijera a mí, pastor, tengo jabón encima de la mesa y yo confío en Dios y no me voy a lavar las manos, yo le diría, usted está atentando al Señor, sin lugar a dudas. Pero si usted me dice, pastor, no me puedo lavar las manos porque no tengo jabón en mi casa, yo le diría, ya entiendo, hermana, ya entiendo, ya, eso lo entiendo. ¿Y cuál es el punto, hermanos? El punto es que nos debemos ocupar de las cosas que podemos y debemos hacer, pero no nos debemos preocupar por las cosas que no podemos cambiar, hermanos. Y no podemos cambiar y no podemos añadir ni 1 centímetro a nuestra estatura, ni un día a nuestros años. Entonces, si no nos debemos preocupar por añadir días a nuestros años, ¿qué debemos hacer? Debemos ocuparnos en cuidar nuestra vida ahora, reposando en el hecho de que Dios tiene nuestros días contados y que esos días son buenos, mi hermano. Entonces, una cosa es ocuparse el día de hoy y otra cosa es preocuparse en las cosas del día de mañana. Nos podemos y somos llamados a ocuparnos en el día de hoy, en los asuntos de hoy, en las cosas que hoy podamos solucionar, pero somos advertidos por el Señor en no ocuparnos desde hoy por las cosas del mañana, porque no sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Alguno de ustedes podrá decir, pastor, entonces no me voy a ocupar en hacer planes, no voy a hacer planes, porque como no sé si va a venir mañana y mucho menos pasado mañana, entonces no voy a hacer planes. No, ese no es el punto, estimados hermanos. Ese no es el punto, hermanos. Podemos hacer planes, pero planes teniendo en cuenta que estamos buscando las cosas que el Señor nos dice que busquemos, a saber, en la parte material, el vestido
y el alimento para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras madres, para nuestras familias, y en el ámbito espiritual, el bienestar del alma. Esas son las cosas en las que nos debemos ocupar y esas son las cosas que debemos tener en mente al planear. Muchas personas, hermanos, están ansiosas, se afanan de una manera azarosa y asfixiante por el mañana. Están ansiosas de lo que tienen que hacer mañana, de lo que se van a poner mañana, de lo que van a comer mañana. Y de nuevo, ese es el contexto en el que el Señor Jesucristo nos dice, no se afanen, en el versículo 34, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. ¿Y qué dice a continuación? Basta a cada día su propio mal. Es decir, basta cada día con su propio afán. Es decir, ocúpense en las cosas de hoy, el día de hoy. Del día de mañana, no se afanen porque no saben si el día de mañana será una realidad. Lo que el Señor Jesucristo les está diciendo a los que lo escuchan no se preocupen de sus necesidades de alimentos, eso no es nada, no se preocupen de eso. El Señor Jesucristo tampoco les está diciendo, no se afanen si hay poco pan en la alacena, no se afanen porque va a llover maná del cielo, Dios hace cosas grandes. No, eso no está diciendo. Tampoco está diciendo, como lo dijimos hace un segundo, no está diciendo, no planeen para el futuro, Dios es soberano y nadie necesita planear nada. Tampoco está diciendo, su necesidad de vestido no vale la pena, salga a la calle con un par de hojas de parra, hágale, tranquilo, no pasa nada. No, hermanos queridos, lo que el Señor les estaba y nos está diciendo a nosotros en la noche de hoy es, no hay punto de ocupar las fuerzas de nuestros cuerpos. No hay punto en ocupar las fuerzas de nuestros cuerpos y la capacidad de nuestra mente hoy en las cosas del mañana. O en otras palabras, no hay punto en perder la paz hoy por las cosas que el mañana quizás traerá. Hermanos queridos, miremoslo desde esta perspectiva. ¿Cuántas? Y yo sé que no ha sido una o dos. ¿Cuántas veces tú has perdido el sueño, tú has perdido la paz, el sosiego y la tranquilidad, preocupándote el día de hoy por las cosas que crees que van a pasar mañana y llega el mañana y no pasan? ¿Cuántas veces, mi hermano? ¿Cuántas veces la angustia y la falta de fe, quizás nuestra, el día de hoy, nos lleva a magnificar y a engrandecer un problema que el día de mañana, creyendo que cuando el día de mañana va a ser aún más grande, y llega el día de mañana y el problema o permanece igual o en la mayoría de los casos se disminuye? No les estoy diciendo que no hayan problemas que no aumenten cada día. No estoy negando esa realidad. Lo que les estoy diciendo es que tenemos la mala tendencia a magnificar y a engrandecer los problemas, las dificultades y aún nuestras necesidades, y nos ocupamos de eso hoy y perdemos la paz hoy cuando sabemos, o cuando no sabemos más bien, si esa misma necesidad estará el día de mañana presente, hermanos. Eso es preocuparse. Preocuparse es ocuparse el día de hoy de las cosas del mañana. Así lo que el Señor nos dice, hermanos, es ocúpate hoy de los asuntos de hoy y de las dificultades de hoy, porque del mañana ni siquiera sabes si va a venir. Hermanos, la invitación del Señor a no afanarnos se apoya en tres realidades. Bueno, podríamos argumentar, podríamos expandir esto muchísimo más, pero quiero que consideremos tres puntos, hermanos. Así que esa invitación, si usted lo quiere mirar como una orden, podría ser también, no os afanéis. Así que esa invitación, permítanme ponerle el matiz de invitación. Esa invitación, hermanos, que el Señor nos hace hoy de manera tierna a no afanarnos, se apoya en tres pilares. Quiero que consideremos eso brevísimamente. Se apoya en tres pilares. Primero, la realidad de que ninguno de nosotros tiene la certeza si va a vivir mañana. Se lo repito.
La invitación del Señor a no afanarnos se apoya en la realidad de que ninguno de nosotros tiene la certeza de vivir hasta mañana para ocuparse desde hoy en las cosas de mañana. Hermanos, eso te debería llevar a pensar en dos cosas a la vez. Sé sabio, hermano. Pide al Señor sabiduría manejando el tiempo y los recursos hoy. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el día para pedir al Señor sabiduría. Usted me podrá decir, pastor, pero es que yo hice cosas en el pasado y aún estoy pagando las consecuencias de eso. Así que mañana, por mucho que yo cierre los ojos, bueno, el punto es, claro que sí, lo entiendo, mi amado hermano, pero el punto es, debemos comenzar hoy, ahora mismo, a pedir sabiduría para honrar al Señor en el manejo, en la distribución correcta del tiempo y de los recursos. Hoy, ¿para qué? Para no afanarnos el mañana. Es hoy, hermanos. Señor, dame sabiduría, que yo aprenda a contar bien mis días, que yo aprenda a ser consciente de que mis días están contados, Señor, de que mi tiempo siempre está pronto y yo debo ser sabio hoy, Señor. Es hoy el día en el que yo necesito ser más sabio en la administración de mi tiempo y de los recursos. ¿Para qué? Para no afanarme el día de mañana. Hermanos, pero el segundo pilar del que quiero hablarles y al que quiero hacer referencia en esta noche, el hecho de que esa hermosa invitación de no afanarnos se apoya en el carácter proveedor y bondadoso de un Dios que es nuestro Padre. Repito, hermanos. Entonces, no solamente no deberíamos afanarnos, mis amados hermanos, porque no sabemos si mañana lo vamos a vivir. No solamente no deberíamos afanarnos porque nuestras vidas no reposan en nuestras manos, sino que tampoco deberíamos afanarnos cuando meditamos en el carácter de nuestro Dios. Piensen esto. ¿Cuál es el punto en que un hijo se afane hoy cuando su padre sabe que es su responsabilidad proveerle el alimento del día de mañana? O puesto de otro modo, mis hermanos, ¿cuál es el punto en que un hijo se afane hoy por lo que ha visto a su padre hacer a diario? Es decir, traer el alimento a diario. ¿Ven el punto, hermanos? ¿Por qué nos afanamos de las cosas por las que nos afanamos cuando sabemos que Dios siempre nos ha provisto esas cosas, hermanos? Entonces, no deberíamos afanarnos. Afanarnos, hombre, sí nos afanamos a causa de ese remanente de pecado, de esa desconfianza que quizás pueda yacer de entre nosotros. Pero, hermanos, no deberíamos bíblicamente afanarnos. ¿Por qué? Hermanos, porque no sabemos si vamos a vivir mañana, y en segunda instancia, porque Dios siempre es bueno. Y la palabra lo deja en claro. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tenemos una promesa de este calibre y de esta magnitud, la pregunta es, ¿por qué nos afanamos? Y la respuesta es, nos afanamos porque hay algún grado de avaricia en nosotros, porque no queremos el pan, sino que queremos la pizza, la lasaña y demás cuestiones. Hermanos, seamos agradecidos con lo que Dios nos da el día de hoy. Acordémonos que Dios nos ha dado ciertos días y que si bien es menester y es deber de nosotros cuidar de vivir esos días de manera responsable, también es menester no afanarnos porque no vamos a añadir un día más a nuestra existencia. Pero tampoco nos podemos afanar, hermanos, porque Dios es un Dios bueno que juró a sí mismo que sus hijos, si bien en algunas de sus providencias pasarían algunas dificultades y serían probados, hermanos, ningún justo, es decir, ninguno que ha creído en Cristo ha persistido en tener esa dificultad del hambre, hermanos. Mis hermanos, miremos pues la soberanía del Señor. Reposemos en la soberanía del Señor. La soberanía del Señor no excluye su responsabilidad de ser buen administrador del tiempo, de ser buen administrador del dinero, de cuidarse, de tomar las precauciones necesarias en medio de estas situaciones que vivimos. Pero, hermanos queridos, reposemos, por favor, en la omnipresencia, en la
potencia y sobre todo en el carácter soberano de nuestro Dios. Reposemos en su carácter benévolo, en su carácter fiel, hermanos queridos. Pero en tercera instancia, o más bien, el tercer pilar que sostiene esta invitación de no afanarnos es el carácter firme y sólido de sus promesas. Hermano querido, si tú crees la palabra de un hombre que te promete mañana te ayudaré, sabiendo ahora que ni siquiera él mismo sabe si mañana vivirá o si él mismo tampoco sabrá si mañana estará en condiciones de ayudarte, si nosotros creemos esas palabras fácilmente, ¿cómo no apoyarnos en las palabras y en las promesas de aquel que permanece inmutable y de aquel que se deleita viendo a sus hijos gozarse con las promesas que él ha hecho? Dime tú, hermano, si tomamos por cierta la palabra de un hombre, sabiendo que el hombre no está en condiciones de garantizar esa ayuda o ese apoyo que nos podrá dar, ¿cuánto más no tomaremos como ciertísimas las promesas de un Dios que se goza al vernos deleitándonos cuando esas promesas nosotros disfrutamos de ellas? Hermanos, el profeta Isaías le dice al pueblo de manera clara, y esto lo podemos tomar para nosotros: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O puesto de una manera más relevante para el tema que nosotros tenemos, no nos afanemos. Confiemos en el Señor todos los días de nuestra vida, porque en el Señor está nuestra fortaleza. He ahí una aplicación. Hermanos, antes de terminar, quisiera que meditáramos un poco, al menos en una de las causas del afán. Al menos en una. Podríamos decir que alguien está afanado porque es una persona avara, ¿sí? La avaricia es causa del afán. La persona está afanada por querer tener más. Pero hermanos, una de las causas del afán, como lo decíamos ahora, o más bien como lo dice el Señor, es nuestra falta de fe. Y yo quiero hacer una breve alusión a eso. La principal causa de su afán es la desconfianza a la palabra de Dios. Es decir, a pesar que el Señor nos dice en su palabra, por nada estéis afanosos, aún nosotros nos empeñamos, persistimos en estar afanosos. Eso dice Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, hermanos. No dice, no estéis afanosos por estas cosas, por las otras sí. Dice, por nada estéis afanosos. Y esto termina avalando y confirmando lo que dijimos ahora. El afán es pecado, hermano. Pastor, entonces pecamos a diario. No has dicho nada nuevo. Por supuesto que pecamos a diario. Y pecamos más a menudo cuando nos afanamos más a menudo. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Hermanos, hay situaciones difíciles, no lo negamos. Hay situaciones complejas, no lo negamos. Hay situaciones que requieren más neuronas y más atención de nuestra parte y tienden a intranquilizarnos un poco, tampoco lo negamos. Pero hermanos, no podemos decir que en virtud de que por muy natural que eso parezca ser para nosotros, eso está bien. No, hermanos, el apóstol dice, por nada estéis afanosos. Hay poco pan en la alacena, no estéis afanosos. Claro. Ve y levántate a tiempo y ve con gozo a trabajar para ganarte el pan. No tienes trabajo, no hay problema, no estéis afanosos. Ve y llama a nuestro diácono, cuéntale la situación y algo haremos. Pero de nuevo, no estéis afanosos. ¿Hay una situación con tu hijo? Ocúpate planeando las cosas que vas a hacer para resolverla, pero no estéis afanosos. Ocupémonos de lo que nos podemos ocupar, pero no estemos afanados con aquellas cosas de las que no tenemos control. Repito,
Ocupémonos, mis hermanos, de las cosas de las que como creyentes nos atañen y nos debemos ocupar, pero no nos afanemos, ni nos angustiemos, ni estemos ansiosos por las cosas que no están en nuestras manos. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada para cambiarlas. Ahí es cuando nosotros debemos liberarnos del afán, viniendo delante del Señor en oración, hermanos. Es el Dios vivo que quita nuestras cargas y nuestro afán, hermanos, por medio de la oración. Y por eso el apóstol nos dice, por nada estéis afanosos, dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Esas causas, esas cosas que causan el afán, no necesitas afanarse, más bien tráelas delante del Señor en oración. Hermanos, porque muchas de las decisiones malas que hemos tomado en nuestras vidas vienen porque las hemos tomado en momentos de afán, de intranquilidad. Hermanos, no nos afanemos y mucho menos no tomemos decisiones en un estado afanoso. Que nuestras peticiones sean conocidas delante del único que tiene el poder y la potestad, no solamente para quitarnos ese afán, no solamente para recordarnos que Él es un Dios bueno y soberano, sino también para traer paz a nuestras vidas. Hermanos, quiera el Señor darnos la gracia y la capacidad y la potestad que en vez de afanarnos intentando arreglar las cosas, que por lo general las empeoramos, nosotros vengamos delante del Señor y le confiemos al Señor esas cargas y traigamos esas cargas y confiemos en que Dios, hermanos, proveerá las cosas que Él ha prometido y aún nos dará sabiduría para sortear aquellas otras cosas que tenemos enfrente de nosotros. Filipenses nos dice, por nada estén afanosos. Por el contrario, es como si nos dijera el apóstol, traigan esos afanes delante del Señor, traigan esas cargas delante del Señor y aún en oración den acción de gracias. Hermanos queridos, quiera el Señor concedernos la gracia para escoger orar antes de estar afanosos. Podríamos hablar de las consecuencias del afán, además de hablar del estrés corporal, un estrés que va matando gradualmente. Yo quisiera señalar lo que dijimos hace un instante. El afán hace o nos lleva a tomar malas decisiones. El afán nos lleva a tomar malas decisiones. Y una mala decisión trae más consecuencias y las malas consecuencias nos vuelven a afanar y es un ciclo que se va alimentando del afán de las malas decisiones, del afán de las malas decisiones. Hermanos queridos, el apóstol nos recuerda hoy, no estéis afanosos por nada. Más aún, Cristo nos exhorta, no estéis afanosos ni por vuestra vida, ni aun por lo que comes, ni aun por lo que visteis. Hermano, el apóstol Pablo nos dice, no estéis afanados por nada. El Señor Jesucristo nos dice, no estéis afanados. ¿Y qué hay del apóstol Pedro? Hermanos, el apóstol Pedro también nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hermanos, ¿no era lo que decíamos ahora? Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, hermanos. ¿Acaso no se acuerdan de Mateo capítulo 11, versículo 28, en el que el Señor Jesucristo dice, venid a mí todos aquellos que estéis trabajados y cansados? ¿Y qué dice? Y yo os haré descansar. Hermanos, si usted quiere, lo puede poner de esta manera. Venid a mí todos los que estén afanados, y yo les daré reposo. El apóstol Pablo nos recuerda eso. Y nos dice, por nada estéis afanosos. Y el apóstol Pedro ahora nos dice,
echemos todo nuestro afán, nuestra ansiedad sobre Él y nos da la razón, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, el mismo Dios del que está hablando el apóstol Pedro es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que nos dice eso. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué se afanan si Dios tiene cuidado de nosotros? Y la respuesta es, Señor, nos afanamos porque magnificamos los problemas, porque no hacemos uso de los medios de gracia, porque nuestra fe merma, porque no te creemos. Y eso es pecado, hermanos. No solamente estamos pecando en contra de un Dios que es bueno, de un Dios que no duerme, hermanos, por cuidarnos, por proveernos, por alimentarnos, por sustentarnos, por protegernos, sino que estamos causando gran problemas a nuestro cuerpo y, mayor aún, estamos contristando al Santo Espíritu, hermanos. Hermanos, esta es una brevísima reflexión. Hubiésemos podido hablar horas y horas y horas del afán y hubiésemos podido tocar decenas de tópicos, de causas, de consecuencias del afán. Esto no pretendía nada de eso. Esto solamente pretendía servir a sus mesas un alimento poco, quizás, humilde, ciertamente, pero un alimento, hermanos, que nosotros lo podamos comer con fe y podamos ahora mismo venir a Cristo, arrepentidos de que nos hemos afanado, de que hemos estado ansiosos, de que hemos estado cargados, confesando nuestra falta. ¿Cuál falta? De que Él, habiéndonos dicho, echad sobre mí vuestros afanes y vuestras cargas, de que Él, habiéndonos asegurado de que nuestro buen Dios tiene cuidado de nosotros, ahora nosotros hemos decidido afanarnos y angustiarnos. Eso es pecado, hermanos. Vengamos delante del Señor. Confiemos en el Señor. Dios es un Dios bueno, fiel, inmutable. Y en última de cuenta, ese Dios grande al que adoramos te está diciendo hoy, no estéis afanosos. No se afanen por vuestros días, porque ya están contados. No se afanen por el mañana, porque no saben si lo van a vivir. No se afanen por la comida, porque yo se las proveo. No se afanen por el vestido, porque yo lo proveeré. Hermanos, el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, no se afanaron por nada, porque Dios aún cuidó del calzado para sus pies. Que ellos se afanaron y fueron desagradecidos pidiendo carne. ¿Y sabemos qué les sucedió? Eso lo sabemos. Pero no tenían que afanarse por nada. Hermanos, quiera el Señor entonces bendecirnos por medio de esta brevísima reflexión. Y hermanos, vengamos todos en oración, con acción de gracias, echando nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.